Estamos ahora en la sala número 3, el tema número 3, que es una sección en donde se habla de la violencia, digamos que en tres momentos diferentes, ¿no? Por un lado tenemos referencias a la violencia durante la dictadura militar, con obras, por ejemplo, como la de Julio Pantoja, en donde él habla de los hijos de los desaparecidos y hace retratos de esos hijos con las imágenes de sus padres desaparecidos, que es una especie de fotografía dentro de fotografía. Al mismo tiempo hay toda una sección sobre las madres de Plaza de Mayo, como una especie de imagen que se construye, que además circula en el exterior y que representa un poco la lucha política después de la dictadura. Entonces, bueno, siguiendo un poco esa línea de idea de construcción de imaginario, pensamos que esas fotografías que se generan sobre todo en los años 80 de Madres de Plaza de Mayo son esa imagen de Argentina que circula hacia el exterior. Por otro lado, en esta sección también tenemos referencias a la crisis del 2001 con la obra de varios artistas, como por ejemplo claramente Nuna Mangiante, que realiza este tipo de fotografías de los bancos en el centro de Buenos Aires, y luego a través de una especie de muros de grafito que ya interviene en las fotografías con grafito, genera estas paredes como hablando de lo que sucede durante el Corralito. Al mismo tiempo, Gabriel Balanzi también hace una serie en donde toma fotografías con cámaras de toma nocturna, que son fotografías de lo que sucede en el 2001, cuando la gente empieza a meterse en las tiendas a robar. Entonces, una especie de fotografías como medio abstractas, pero que al mismo tiempo tienen ese halo de violencia en las imágenes. Y finalmente hay una última sección que también se refiere a la violencia de cierta manera, que está relacionada con la inseguridad, a través de obras como por ejemplo la de Sebastian Friedman, donde se pueden ver una serie de personas viviendo en su casa, viviendo básicamente como enrejadas por el miedo a la inseguridad. Y otra vez una serie de obras que es bastante icónica es la de Hanan Keasef, la de Potencial, en donde son imágenes casi a escala real de personas en sus casas, en el living de sus casas, con las pistolas que tienen, que son suyas, y tiene que ver con esta como especie de miedo y paranoia que se genera a través de la inseguridad. Si uno ve las primeras salas de la exposición, se puede observar cómo se está generando una especie de construcción de lo que es Argentina, en una manera de una visión bastante optimista, pero luego cuando uno llega a esta sala, y es algo que se empieza a producir a partir de los años 70, digamos, hay una especie de construcción de todo lo construido anteriormente, una especie de crítica también hacia la modernidad. Si uno, por ejemplo, piensa en la pieza de Santiago Porter sobre el Poder Judicial, que es esta imagen central de un edificio institucional que se ve básicamente como cayéndose a pedazos, es esta idea de crítica que empieza a aparecer en más la imagen contemporánea, hablando de nuevo de una especie de deconstrucción. Todo el tiempo en las primeras salas hablamos de cómo se genera esta imagen casi como optimista del país, y a partir de cierto momento se cuestiona esa imagen. Esta cuarta sala de la exposición está dedicada a un tipo de fotografía muy particular, que es lo que denominamos la fotografía conceptual. Podríamos decir, una vertiente que se fue desarrollando a lo largo de la década del 60 y del 70, y que digamos, está a medio camino entre algo propiamente fotográfico y un tipo de práctica donde la fotografía es utilizada como medio de registro para acciones que se realizan muchas veces en espacios urbanos o en espacios naturales, es decir, en espacios que están alejados de las instituciones artísticas. Así tenemos, por ejemplo, las fotografías de Nicolás García Uriburu con su coloración en el Gran Canal de Venecia, o las fotografías de Alberto Greco en el pueblo de Piedralaves, en Madrid, que son registros de acciones realizadas en esos lugares y donde
La fotografía funciona básicamente como una documentación. Y por otro lado tenemos obras que fueron pensadas exclusivamente para la cámara, como las obras de Carlos Ginzburg o las obras de Edgardo Vigo, donde la fotografía es parte fundamental de la acción que proponen estos artistas. De esta sala 4 podemos destacar la obra de Jaime Davidovich, que es un artista argentino que en la década del 60 ya se fue a vivir a Nueva York. Nueva York en ese momento estaba en su mejor época, digamos, donde estaban surgiendo muchísimas propuestas dentro de la producción artística, como el arte pop, el minimalismo, el conceptualismo. Davidovich se va a volcar mucho hacia esta última tendencia, el conceptualismo, y trabaja fundamentalmente en, podríamos decir, los medios más nuevos de esa época, que eran justamente la fotografía y el video. Dentro de la fotografía, él realiza básicamente unos proyectos de intervención urbana, toma fotografías de los lugares que les gustaría intervenir y sobre ellas plantea el proyecto que en algunos casos llega a realizar, o sea, tenemos luego la fotografía que va a ser una documentación del proyecto terminado. Y por otra parte, en cuanto al video, adopta una perspectiva, si quiere, estructuralista, digamos, muy de máxima simplicidad, muy minimalista, donde generalmente vemos objetos realizando pequeñas acciones o él realizando pequeñas acciones sobre objetos de la vida cotidiana que se repiten de una manera bastante monótona durante mucho tiempo. Aparece como muy fuerte este tiempo real que nos invita a la contemplación y que se separa muchísimo de lo que en ese momento era el uso particular del video y del cine, que estaba mucho más ligado a la narración o a las noticias que uno podía ver por televisión.